Hola Julia, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Am, pues vamos a entrar a un tema que es un poco complicado para ti. Sabemos que siempre te han tratado de preguntar, pero esta es la oportunidad ahora. Este, gracias. Y pues te voy a preguntar directamente, antes que nada, ¿cómo conociste a Eric? Bueno, Eric Estrada lo conocí, fue en el año 2002, cuando yo comencé a trabajar ya escribiendo, ya poniendo en práctica pues mis habilidades como escritora, porque yo estudié periodismo. Entonces se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, me llamaron de TV Novelas y me pidieron una entrevista de la revista TV Novelas en Miami. Entonces pensé en Eric Estrada y lo contacté y no pensé que me iban a responder, pero después me hablaron muy entusiasmados que sí que me estaban esperando ese mismo viernes, que sí podía llegar. Cuando yo llegué me sorprendí y en realidad me emocionó porque Eric Estrada era el personaje que yo de niña veía en la televisión, que mi mamá decía que tenía bonita sonrisa, etcétera. Entonces un personaje, un icono de la televisión en inglés en Hollywood. Entonces yo me quedé muy sorprendida porque la esposa me recibió con la niña, me recibió el tío, eh, incluso el personal de servicio y todo. Eric Estrada no estaba en ese momento, pero me tenían una barbacoa y todo en el jardín, entonces me recibieron muy bien. Cuando llegó Eric, yo estaba un poquito asustada, pues porque no sabía con quién había escuchado tantas cosas de él, pero se portó muy bien, muy amigable, muy campechano, entonces me encantó cómo me trató la familia. Muy bien, y Ujú. mencionaste a su esposa. Ah, ¿Cómo vive Eric y con quién? Bueno, como dije, vive con su familia. En ese tiempo que yo estaba ahí, estaba un señor que era el tío, me dijeron que era el tío de él, Roger Fonseca. Estaba Nanette, que es la esposa, y Francesca, que en ese tiempo tenía 2 años. Incluso recuerdo a la muchacha, la empleada doméstica, porque era de El Salvador. Así es que, bueno, todo su grupo familiar me recibió. Muy bien. Ujú. Ahora también se dice mucho que Eric es muy grosero para hablar ya en privado. ¿Cómo es Eric en privado? ¿Es tan grosero como lo describen? Mira, en esa entrevista, bueno, a mí me han entrevistado para el National Enquirer, la revista TV Novelas, la revista Mira, el programa de esta radio Caracol en Miami. Y hay ciertas cosas que jamás las he contado y ahora las voy a decir. Cuando yo llegué, sí, alguien que lo conoce me dijo que era muy gritón, muy grosero, etcétera. No voy a decir quién, pero es alguien del vecindario. Entonces por eso yo estaba un poquito asustada, porque no sabía cómo me iba a encontrar, pero yo no tengo ninguna queja de Eric. Conmigo fue increíblemente amable y muy buena gente todo el tiempo. Y viendo a ese punto, precisamente, digamos que cómo comenzó la amistad con él y quién tomó la iniciativa en la relación. Bueno, mira, la amistad comenzó, o sea, yo pensaba hacer mi entrevista, salir de ahí y pues ya nunca volver a verlos. Eso es lo que yo esperaba, lo que yo me imaginaba más bien que iba a suceder. Entonces ya cuando, o sea, duró, yo les dije que iba a estar ahí una hora únicamente con mis asistentes y los fotógrafos y todo el mundo, pero terminó durando la entrevista como 4 o 5 horas. Entonces en eso estábamos en ambiente y todo. Eric Estrada le pregunta a su esposa ya cuando yo me iba que si ellos tenían, que si yo tenía el número de teléfono, ella le dijo que sí. Pero entonces ella me dio el número él le dijo, dale el número de mi celular personal. Entonces ella me lo anotó y me lo dio. Y así empezó que él me empezó a llamar por teléfono a mi casa. Bueno, así empezó la comunicación con él, con él. Ahora que mencionaste tu casa, ¿cómo reaccionó tu familia con esta amistad entre tú y Eric, siendo él un hombre famoso y casado? Te voy a decir que a mi mamá no le gustó. Mi mamá era una persona de carácter, no era que se dejaba impresionar fácilmente por alguien famoso. La primera vez que me llamó, mi mamá estaba a la par mía y cuando supo que yo hablaba con Eric Estrada, me dijo que cortar esa amistad no le había gustado. Porque, no porque era famoso, sino porque era casado. Entonces yo no vi nada, porque yo tengo toda clase de amistades de todas las edades y pues en mi mente no pasó nada malo. Simplemente estaba emocionada de poder ser amiga de un actor, eso era todo. ¿Cómo reaccionó su esposa sobre esta amistad de Eric contigo? Eso es lo extraño, que en un principio, desde el primer día que lo conocí, me dijo, mira Eric, ella me dijo, Eric la estaba esperando, está muy emocionado, fue a arreglarse, se cortó el pelo, etcétera. Estaba muy emocionado que usted iba a venir a visitarlo. Esas fueron las palabras de ella.
incluso cuando estábamos posando para mis fotógrafos, ella estaba enfrente y Eric Estrada, como así es juguetón, qué sé yo, me agarró, me plantó un beso y ahí están las fotos y todo, que son las pruebas. Yo me quedé asustada y la esposa pareció que no le había importado. Entonces yo lo que hice es agarrarla en la mano y jalarla para acá para que se tomara fotos con nosotros y no quedar yo solamente con Eric Estrada. Entonces tenemos fotos que estamos todos juntos. Y ella parecía no tener ningún problema con esto. ¿Cómo reaccionó su esposa sobre esta amistad de Eric contigo? Bueno, al principio, como digo, ella no tuvo problemas con todas las cosas que Eric decía o hacía. O sea, la forma en que me trataba, las cosas que me decía, ella no tenía ninguna reacción. Yo era la que tenía reacción, yo me sorprendía. Cuando él me hablaba por teléfono, yo escuchaba la voz de ella a la par y yo no escuchaba que él le decía cuelga o nada. ¿Estás hablando con Julie? Sí, le estoy explicando lo que estoy cocinando, etcétera. Entonces nunca vi una reacción. De hecho, ella me llamaba por teléfono a mí y me decía, si quieres utilizar el nombre de Eric, puedes utilizarlo donde sea. By all means, eso es lo que ella me decía. Me llamaba que le iban a dar ya su estrella en el Paseo de la Fama. Ella me mandó la invitación, no fue Eric. Entonces yo no veía ningún problema, al contrario, veía que ella propiciaba un acercamiento entre Eric y yo. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Y qué lugares visitaron juntos? Bueno, la verdad es que no visitamos muchos lugares juntos. Eric siempre, en todo el tiempo, que fueron muchos años que yo los conocí, él estaba siempre viajando, me llamaba de Nueva York, de Washington, de donde estuviera, para saludarme, hablaba con mi papá a veces, porque mi papá lo admiraba mucho. Y en eso que estaba yo, a veces estaba en el norte de California, a veces en Los Ángeles, en Miami, y él viajando, entonces no visitábamos lugares juntos. Alguna vez sí, por cuestiones de trabajo, cuando yo lo invité, porque me pidieron, para el programa que yo trabajaba, de Telemundo, me pidieron que yo lo llevara al show como un invitado especial. Entonces, en ese tiempo, si alguna vez almorzamos juntos y todo, pues íbamos a estar reunidos por cuestiones de trabajo. Muy bien, acabas de mencionar donde trabajabas, ¿verdad? ¿Por qué Eric llegaba a verte a Telemundo en donde tú trabajabas? No llegaba especialmente a verme, llegaba porque todo el mundo lo quería conocer. Era un gran ídolo para el productor ejecutivo, lo admiraba mucho y de hecho me insistieron casi 3 meses para que yo lo llevara y al final de tanta insistencia decidí invitarlo al programa. Bueno, y en estas visitas o fuera de estas visitas, ¿te hizo regalos costosos? Nunca acepté ningún regalo de Eric Estrada, jamás, nunca. Entonces, ¿tus padres eran amigos de él? Bueno, por la razón de que yo lo conocí primero y mi papá era un personaje pues famoso en El Salvador y se llevaba con artistas, él admiraba a Eric Estrada también. Entonces así era, por mí surgió la comunicación entre mi papá y Eric Estrada. De hecho, cuando mi papá estuvo enfermo, Eric Estrada lo llamaba para darle ánimos y todo eso. Y mi papá lo trataba a él como un hijo. Entonces, ¿es verdad que Eric visitó a tu papá antes de morir en el 2006? No lo visitó. Eso es lo que la gente piensa, que eran amigos y se visitaban. No lo visitó. Eric estaba lejos. Mi papá estaba en el norte de California y estaba muy enfermo. Solamente la conexión entre ellos era por teléfono. ¿Es verdad que tu mamá no estaba de acuerdo con esta amistad? No, como dije antes, no, mi mamá nunca estuvo de acuerdo. Le caía muy bien Eric Estrada y lo admiraba, pero como toda mamá tenía pues esa intuición y pensaba que algo le hacía a ella sentir que no estaba bien, que Eric me estuviera llamando. Claro. La pregunta que todo el mundo estaba esperando, ¿te ofreció matrimonio? Hay cosas que... ¿Cuándo? Bueno, Perdón. ¿cuándo me ofreció matrimonio? ¿Y cómo fue? Si te ofreció matrimonio. Bueno, como dije que iba a decir la verdad en esta entrevista, perdón, que nunca le he dicho a nadie porque no quería hacer las cosas más grandes. La verdad sí, o sea, era en el momento que él no estaba bien y se estaba separando y tengan en cuenta que este es su tercer matrimonio con Annette. O sea, no estoy diciendo nada o sea, no tengo yo nada que ver en eso. O sea, ni lo estoy criticando, estoy diciendo que es su tercera esposa. Creo que él se entusiasmó un poquito conmigo y obviamente sí, me dijo que le gustaría casarse conmigo. ¿Te gustaba Eric? Sinceramente, cuando yo lo veía chiquita,
y escuchaba los comentarios, pues me parecía que era atractivo. Yo era una niña chiquita. Pero cuando lo conocí en persona, em, no sé. Al principio creo que no me pareció atractivo. ¿Había algo que no te gustaba de Eric entonces? Am, bueno, me gustaba mucho su personalidad, la verdad. Me gustaba muchísimo, más que el físico, me gustaba la personalidad. Me intimidaba mucho la idea de pensar que era un poquito, como decía, un poquito rudo con las personas, pero como digo, conmigo no era así, entonces no tenía yo ningún problema. ¿Por qué aceptaste concederle la exclusiva de tu relación con Eric al National Enquirer? Sinceramente porque fue la primera revista que me lo pidió y aunque al principio le dije que no estaba segura, me reuní 3 veces con ellos antes de concederle la entrevista. De hecho, cambié de opinión en la tercera vez porque yo tenía que tomar un avión en 1 hora y estábamos en Los Ángeles, pero me convencieron. El muchacho se portó muy bien conmigo, muy respetuoso, y me dijo que iba a hablar, pues que todo iba a salir bien. Y es cierto, habló muy de mi carrera, habló cosas buenas, habló la verdad, pero un par de cosas nada más no me gustaron. ¿Qué pasó entre Eric y tú después de la publicación de la exclusiva con el Enquirer? Pues eso es un tema de lo que no me gusta casi hablar. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que yo diga, la gente se hace su propia opinión. Entonces a mí siempre me escriben, ya sea mis paisanos o cualquier gente en el internet me escriben toda la vida. Y siempre no creen que no hubo nada entre Eric y yo, porque como la revista lo dijo, creen que sí fue. Entonces lo que yo diga creo que es como que no tuviera importancia. ¿Te llamó alguna vez Eric después de esto? La verdad es que sí. ¿Y cuánto te pagó el Enquirer por la exclusiva? Si yo lo dijera, no lo creerían. Sinceramente no fue el dinero, como digo, fue que la persona me pareció adecuada para hacerme una entrevista. Nunca me habían entrevistado respecto a algo así, de un romance con una persona conocida, nada de eso. Y no me interesaba. Porque no es la primera persona famosa que yo conocía. Yo había sido amiga de John Denver, el cantante, durante el concurso de Miss Universo, porque él era amigo de todas las chicas, bueno, de algunas, de las que podíamos estar cerca de él. Conocí a mucha gente famosa antes que Eric Estrada, entonces, pero yo no estaba acostumbrada a que alguien me entrevistara por eso, solamente por lo de los concursos de belleza y todo. Entonces, pero me pareció, como te digo, seria la proposición y creo que me salí un poquito del tema, pero Está bien. ¿Y es verdad todo lo que se dijo en la revista entonces? mira, la mayor parte de cosas sí, te puedo decir que en un 99% son ciertas. Lo único que la intención que se le da a ciertas cosas, yo puedo decirla de una forma y tú la vas a llevar a una revista o a la televisión de otra forma, en tus propias palabras. O también que uno puede decir algo y se le cambia el sentido, se manipula la verdad y entonces ya significa otra cosa. ¿Entiendes? ¿Qué fue lo que más te molestó de lo que dijo la revista? Lo que en realidad me molestó es que dijeran que en mi lugar de trabajo Eric y yo teníamos relaciones sexuales. Y ahí está en la revista el National Enquirer donde dice que era en el salón de conferencias. Y las personas que trabajaron conmigo en este show de Telemundo saben que era imposible que eso sucediera porque eso era un lugar abierto. Todo el mundo pasaba y pasaba y nunca se mantenía cerrado. Entonces es muy denigrante para mí y ridículo decir que eso hubiera sucedido. Y yo soy una persona que siempre he respetado el lugar de mi trabajo. O sea, yo tengo principios morales y que mis papás me inculcaron y yo no los voy a cambiar. ¿Por qué no demandaste al Enquirer? Porque yo firmé un papel antes de que ellos publicaran todo esto y el papel decía que, o sea, sinceramente cometí el error de no leerlo en su totalidad porque yo, como digo, tenía que tomar un avión, estábamos muy apurados. Entonces lo firmé sin leerlo y eso nunca lo voy a volver a hacer. Y había una cláusula en el contrato que decía que yo no podía demandarlos ni hablar de eso en el transcurso de 2 años, después de que se publicara. Y se publicó en septiembre del 2008. ¿Es cierto que pasaste una prueba con un detector de mentiras?
Sí. Bueno, es una rutina del National Enquirer que, que las personas entrevistadas pasen ¿cómo se dice? Este test. Muy bien. Bueno, regresemos ahora un poco acerca de la relación con Eric. Ajá. Bueno, todo el mundo conoce a Eric y la pregunta es, ¿paseaste alguna vez en su moto? Mira, la moto sí, me subí en la moto, pero adentro de su casa porque la tiene en el garage, en su casa. Entonces sí, pues me llamó la atención, obviamente, lástima no le tomé fotos, pero donde paseé es en el Rolls Royce, no en la moto. Okay. Bueno, regresando un poco a la revista, ¿cómo fue tu relación con Annette después de lo que publicaron las revistas? Yo no tuve ninguna relación con Nanette, ningún contacto. La última vez que la vi fue cuando le entregaron a Eric su estrella en el Paseo de la Fama. Y fue muy tensa después de eso porque me enteré hace poco que ella, y no la puedo acusar formalmente, pero ella y yo sabemos que es ella la que ha estado escribiendo cosas horribles de mí en inglés en unos sitios del internet. Y de hecho yo le mandé un email a ella pidiéndole que dejara de hacerlo porque no era justo. Entonces, ¿piensas que Annette se sintió traicionada por ti y por Eric? Yo no podría pensar que se sienta traicionada cuando ella propiciaba el acercamiento entre Eric y yo no lo entendía desde el primer día que los conocí. ¿Trató Annette de agredirte alguna vez físicamente? Bueno, lo que pasa es que ella no sabía dónde yo vivía, entonces no sé qué hubiera pasado si hubiera sabido, no estoy segura, pero gracias a Dios no, nunca me la encontré en ningún lugar. La única agresión pues es lo que ha hecho por escrito que me ha molestado muchísimo. Me parece que todo lo que ha dicho es muy injusto porque, no sé, es mejor no repetir lo que ha dicho, pero ella sabe, yo tengo las copias de todo lo que ha dicho. Por internet yo mandé a pedir al dueño de la website que lo borrara y él mismo me manda un email y me dice que estaba asustado de ver lo que habían escrito de mí. Así es que sí, definitivamente me siento agredida y de alguna forma yo se lo dejé saber. ¿Qué quieres decirle a Annette por este medio? Bueno, lo que quiero decirle a Nanette, ella no entiende español, no habla español, pero si de alguna forma se le puede hacer llegar este video o de alguna forma ella me ve, que en primer lugar yo llegué muy profesional y ella lo sabe a su casa el día que los conocí, que ella sabe mi reacción cuando Eric me besó enfrente de ella, me besó en la boca, ella sabe la reacción que yo tuve, ella conoce y todo o sea, conoce mi calidad de persona, mi esencia, entonces me extraña mucho que Nanette, que tú estés hablando mal de mí. Me molesta mucho porque si yo no me hubiera dado cuenta en el internet, yo no sé cuántas personas leyeron en esa website en inglés lo que tú, Nanette, estabas diciendo de mí. Entonces, esto sí me ha molestado muchísimo porque no soy ese tipo de persona. Tengo una buena reputación. Mi familia en El Salvador son gente conocida. Tengo gente que todavía son embajadores, políticos, gente de noticias. Esas son mis familias. Tengo el mejor cardiólogo, que es mi tío, el doctor Efraín Maza Sicilia, en El Salvador. Y toda esta gente, si leyera lo que hablan de mí, yo creo que se sentiría muy mal. Y si mi papá estuviera vivo y mi mamá se sentiría horrible. No es justo para mí, no es justo para mi familia que Nanette me haya puesto de esa forma tan denigrante porque fue muy largo lo que ella escribió de mí y todas eran cosas malas. Entonces si yo llego a entrevistarla, ¿por qué Nanette tú dices que llegué buscando a Eric? Si yo lo que llegué buscando en la entrevista. ¿Por qué dices que yo he buscado fama cuando yo la tuve desde niña en mi país? Porque mi papá era un hombre famoso y que yo recuerde siempre las cámaras estaban en mi casa. Las cámaras estaban en la escuela de ballet, en mis presentaciones en el Teatro Nacional. Yo salí en comerciales, yo fui Miss El Salvador en Miss Universo. ¿Cómo entonces puedes decir que yo he buscado fama si yo conocía personajes mucho más famosos que Eric? Y claro, lo admiro mucho y es muy famoso, pero ¿cómo puede decir eso Nanette de mí? Y que quería yo 15 minutos de fama cuando he tenido más de 15 minutos. Y si yo quisiera pudiera tener más, pero mi trabajo en Estados Unidos yo decidí que fuera detrás de las cámaras como escritora y como productora.
Entonces es ridículo que a estas alturas, después de que tú estás propiciando una amistad entre Eric y yo, y cuando sacan en una revista algunas cosas que no son, te pongas en un papel, en esa posición de enojo. Cuando yo me siento víctima, me siento victimizada por Nanette Estrada, y se lo quiero decir directamente. Así que eso es lo que le quería decir. ¿Qué mensaje le quieres enviar a Eric? A Eric, que es una lástima que estemos distanciados, porque realmente a mí, Eric Estrada, me encanta la personalidad. Yo hubiera podido tenerlo como amigo por toda la vida. Entonces, yo hubiera podido ayudarle mucho a él, podría todavía ayudarle mucho a él en su carrera, igual que él me ofreció ayudarme en la mía. Entonces, nada, que es una lástima que estemos distanciados, pero una cosa sí voy a decir, algún día Eric y yo vamos a protagonizar una novela. No sé para qué, si va a ser en inglés o en español, pero algún día lo vamos a hacer. Entonces, ¿te gustaría hacer una novela con Eric? Claro que sí. ¿Y en qué cadena televisiva te gustaría hacer esto? Mira, yo he trabajado más que todo para Telemundo. Es una cadena muy seria y me encantaría que fuera para Telemundo, pero si alguien tiene pues cualquier otra propuesta, obviamente estoy abierta a cualquier propuesta y analizarla y aceptarla si conviene. ¿Hay algo que no hiciste y te gustaría hacer con Eric Estrada? Sí. Porque lo quieren saber, bueno. Dos cosas que me encantaría hacer con Eric Estrada. Una, yo amo la playa, y en una de esas veces que pues llegó al show para que yo trabajaba, creo que eran las épocas de calor, y Eric Estrada me insistió que fuéramos a la playa, pero yo siempre he sido muy responsable en mi trabajo, y le dije que no porque tenía 2 shows que sacar adelante ese día. Pude haber faltado al show y todo, pero le dije que no, y esa oferta de Eric la tengo en la cabeza porque me encantaría ir a la playa con Eric Estrada. Y la otra no la puedo decir frente a las cámaras, eso es algo personal. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Fue lo último. Muchas gracias, y pues encantada de estar con ustedes, y ha sido un placer. Gracias por entrevistarme. ¿Algo que le quieras decir a tu público? Bueno, no, que todas estas preguntas me encanta que me las hayan hecho, porque es lo que yo he recibido a través de los años, y tengo pues los emails, todavía los guardo, de la gente que quería saber estas cosas precisamente. Así es que a todos los que me están viendo, especialmente a mis paisanos en El Salvador, que muchos se ha dicho que soy española, y no quiero profundizar en esto en este momento, porque he leído comentarios en el internet de que cómo me llamo Miss El Salvador si soy española. Bueno, obviamente una cosa la tengo en la sangre, otra la llevo en el corazón, y El Salvador también es mi país. Así es que, y los quiero mucho a todos mis paisanos, y espero que este video les llegue allá. Así es que gracias por hacerme las preguntas, y a los que no me quieren también, bueno, Dios se encarga de todos los que me hacen daño. Yo no me vengo de nadie. Así es que Dios nos bendiga a todos, y a los que hablan muy bien de mí, los quiero mucho, y muchísimas gracias por defenderme, porque también he visto nombres y fotos de personas que me defienden. Los quiero mucho y les mando un beso muy grande a todos. Y muchas gracias.